Hola, buenos días. La charla del día de hoy pues corresponde los temas de queratometría y paquimetría. Voy a comenzar hablando sobre la queratometría. Bueno, como introducción pues importante saber que la forma y la curvatura de la córnea pues son los elementos importantes de su estructura, ¿verdad? Que van a determinar el poder refractivo de esta parte del ojo. Y bueno, ya con el uso de los lentes de contacto, el uso de lentes intraoculares en cirugías, por ejemplo, de cataratas, también la cirugía refractiva, este, este conocimiento sobre su forma, su curvatura y el poder, pues se ha vuelto un poco, pues cada vez más importante. Para recordar, ¿verdad?, que el poder refractivo de la córnea está determinado por esta ley de refracción, en la que nos encontramos con la diferencia entre dos índices refractivos, por ejemplo, el aire y la película lagrimal, dividida por lo que es el radio de curvatura, ¿verdad? Cada una de esas pues tiene su propio índice de refracción, y dentro de eso pues la interfaz aire-película lagrimal es el elemento refractivo que pues es el más poderoso del ojo, ¿verdad? Entonces, esta queratometría pues nos sirve para medir lo que es el poder, o es decir, la curvatura de la córnea en sus meridianos principales, en su región central, y pues se realiza a partir del cálculo del radio de la superficie anterior. Usualmente estos meridianos van a ser perpendiculares entre sí, y aquí en el astigmatismo corneal pues hay radios y poderes diferentes en los meridianos principales. Esto, como sabemos, pues es una anomalía en la refracción que se aparece cuando las potencias meridionales van a ser diferentes en cualquiera de las superficies refractivas. Entonces, el astigmatismo se produce a partir de que los poderes a nivel de los meridianos principales van a ser diferentes, y esto pues conlleva a que hayan o se formen diferentes líneas focales y no se produzca una imagen nítida en la retina. Se mide con un queratómetro, ¿verdad? O con dispositivos más avanzados, como lo que es la topografía corneal y la tomografía corneal, que pues esto es lo que eh, generan estos nuevos aparatos, ¿verdad? A veces ya no es necesario usar solo el queratómetro, sino que eh, pues con la actualidad, con esta nueva tecnología, esos nuevos equipos ya traen incorporado lo que es la queratometría. Entonces, este se utiliza para el astigmatismo corneal, para calcular la lente, ¿verdad? Previo a una cirugía de catarata, y para la adaptación de lentes de contacto, como les comenté, ¿verdad? Pues eh, esto es lo que ha generado mayor interés, y que pues estos datos en cuanto a las queratometrías pues sean muy importantes, porque pues nos sirven para todos estos cálculos, ¿verdad? Bueno, sobre este tema pues es importante hablar sobre el astigmatismo. Entonces les voy a hablar un poquito sobre cómo la clasificamos según la orientación del meridiano que esté más curvo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el meridiano vertical es el más curvo, es decir, que tiene mayor poder, este es el que llamamos conforme a la regla o con la regla, ¿verdad? Este pues es más curvo verticalmente, ¿verdad? Entonces está entre el 90 grados más menos 20 grados. Cuando el meridiano horizontal es el más curvo o tiene mayor poder, este es el que llamamos astigmatismo en contra de la regla, y va cerca de los 180 grados a los 20 grados, pues horizontalmente, ¿verdad? Entonces, el que está con la regla es más común en jóvenes y en pacientes adultos, mientras que el que está contra la regla es más común con la edad por cambios que se dan en la córnea según va avanzando la edad. Y pues el que está conforme a la regla, pues esto más que todo sucede por la presión que ejerce el párpado superior en la córnea, ¿verdad? Entonces esto hace que el eje más vertical sea, el eje vertical sea el más curvo, ¿verdad? Como vemos en la imagen que les puse acá abajito, vemos como la línea azul marca lo que es el astigmatismo según la regla o a favor de la regla, que son los 90 grados. Y la segunda imagen pues es el área amarilla,
que es la que está contra la regla. Los espacios que están en naranja, pues es el que llamamos astigmatismo oblicuo. Entonces, con el meridiano, pues más curvo, está en un eje entre 30 a 60 grados o de 120 a 150 grados, ¿verdad? Tal y como lo denota ahí la imagen. Este es menos frecuente y más que todo, pues se asocia a patologías corneales, ¿verdad? Puede ser sospecha de estas o alteraciones corneales. Entonces, hablando sobre los tipos de queratómetros para comenzar, ¿verdad? Los equipos, pues este es el que detecta irregularidades en la superficie corneal dentro y alrededor del eje visual y se evidencian como distorsión de las miras en lo que son la queratometría, en este caso los queratómetros que son manuales, ¿verdad? Entonces, de estos, pues ahí tenemos dos, pero pues comparten tres elementos comunes. Entonces, tienen dos objetos de tamaño conocido como los que llamamos miras, que están situados a una distancia determinada, que le llamaríamos D del plano corneal, que tiene un dispositivo duplicador de la imagen para evitar la dificultad de medir una única imagen sobre una córnea en continuo movimiento, ¿verdad? Si, por ejemplo, el paciente se mueve mucho y tiene un sistema óptico de visualización, un telescopio de longitud focal corta, y esto pues para poder ver la imagen, que en este caso va a ser pequeña y virtual. La diferencia entre estos modelos, pues más que todo radica en si obtienen el radio de curvatura corneal a partir de un tamaño de objeto y un tamaño de imagen, ¿verdad? O viceversa. Y ya más adelante les voy a hablar un poco acerca de esto sobre el objeto, la imagen, en cuanto a una fórmula o ecuación, ¿verdad? Que se utiliza en este caso. Entonces tenemos el queratómetro de Helmholtz. Este pues mide lo que es el tamaño del objeto. Esto por medio de la separación entre las miras. Como sabemos, ¿verdad? La mira es un círculo con signos positivos hacia los lados y negativos encima y por abajo, como vamos a ver en la siguiente imagen. El tamaño de la imagen, que la vamos a denotar como H', pues se consigue mediante este sistema duplicador de imagen que le mencioné anteriormente, unido a estas ruedas de control que manipula el observador, ¿verdad? Y pues permite medir los meridianos vertical y horizontal simultáneamente sin necesidad de rotar el aparato. Entonces, una vez que estas miras estén alineados tanto superior y hacia la izquierda con la central, pues se van midiendo ambos ejes moviendo las ruedas hacia la izquierda o a la derecha hasta que los signos estén juntos o coincidan, ¿verdad? Como vemos aquí en la imagen, bueno, en la primera imagen, en la A, pues aquí vemos que las miras están desalineadas, ¿verdad? Vemos el signo positivo hacia los lados, pues no están juntos. Ya luego en la B, ya vemos que están alineados, ¿verdad? Antes de corregir la potencia. Y ya en la tercera imagen, que es la C, ya hay una alineación de las miras y la potencia del meridiano. Entonces los dos signos positivos están juntos, ¿verdad? Entonces eso ahí quiere decir que ese es el poder, ¿verdad? En la segunda imagen, pues es un ejemplo de donde podemos observar las miras o los círculos, ¿verdad? Con los signos en los que estas se ven irregulares. Entonces esto lo que indica es que hay un grado de astigmatismo irregular dentro de los 3 milímetros centrales. Y pues esto nos puede dar información sobre o predecir, ¿verdad? Lo que es la visión del paciente. En este caso, pues es un ejemplo de un paciente que tiene una distrofia de membrana basal epitelial. Entonces, el queratómetro se utiliza para aproximar el poder refractor de la córnea, ¿verdad? Que está determinando la curvatura de la superficie corneal, más que todo central. Y se hace midiendo el tamaño de la imagen de una mira reflejado en cada uno de los meridianos principales y se logra alineando estas imágenes duplicadas, ¿verdad? Por prismas a una distancia regulada por la nitidez del foco. Ahora tenemos este otro queratómetro, ¿verdad? De Habel-Schütz. Entre sus características principales, pues mide el tamaño de la imagen también, ¿verdad? Denominada como H'. Está constituido por un prisma de material
birrefringente, ¿verdad? Que le llamamos el prisma tipo Wollaston. Ahora el tamaño del objeto, que es el H, ¿verdad? Aquí las dos miras pues están situadas a lo largo de un arco calibrado. El médico pues o quien esté usando el queratómetro puede variar su separación mediante esta rueda que tiene control, ¿verdad? Manualmente. Y una mira es rectangular con el borde escalonado y color verde, como vemos en las imágenes. Eso es lo que vamos a observar, no como en la otra, ¿verdad? Que es otro tipo de mira. Y la otra es rectangular y naranja, ¿verdad? Y ambos tienen una raya negra central para alinearlas. La medición de estos meridianos, tanto horizontal y vertical, pues se realizan sucesivamente, y luego de medir el primero hay que rotar el instrumento 90 grados para medir el segundo. Y al identificar el eje, esto se realiza pues alineando las rayas negras para que parten las miras, ¿verdad? Entonces aquí está la imagen de lo que llamamos este tipo de queratómetro. Dentro de sus limitaciones, pues permiten la visualización de solo una región de 4 milímetros de la córnea a la vez. Entonces, para ver otras áreas, pues el paciente tiene que mirar hacia otros lados, ¿verdad? La queratometría pues se basa en la suposición de que la córnea tiene una forma esferocilíndrica simétrica con ejes mayor y menor separados por 90 grados. Entonces aquí no toma en cuenta de que pues pueden existir aberraciones esféricas, entonces puede ser susceptible a errores tanto de enfoque como de desalineación. Y también hay una reducción de la precisión de la medición si la córnea es irregular, como vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una ectasia muy marcada, ¿verdad? Entonces pues las miras van a estar distorsionadas y eso pues nos puede afectar para la medición. En cuanto a los queratómetros automáticos, pues estos son instrumentos sencillos, fáciles de manejar, ¿verdad? Ya con la tecnología actual, pues incluso hay otros aparatos o equipos que pues ya traen incorporado lo que es la queratometría, y pues proporciona medidas exactas y precisas. Entonces ha reducido lo que es el error queratométrico en el proceso del cálculo de la lente, ¿verdad? Mide la curvatura anterior analizando el reflejo de pares de LEDs dispuestos concéntricamente alrededor del eje óptico del instrumento. Tiene 3 pares de LEDs que serían pues lo suficientes para poder caracterizar el astigmatismo corneal. Y como les mencioné, ¿verdad? Los modelos más recientes pues disponen de ese mayor número para garantizar la exactitud de la medida. Y pues estos son los instrumentos que les mencioné sobre, por ejemplo, ya las topografías, el tomógrafo de topotomografía de corneal ya traen incorporado lo que es la queratometría, ¿verdad? Entonces es algo que pues ha innovado y nos ha facilitado la determinación de las curvas, ¿verdad? De estos meridianos. Uno de estos instrumentos pues tenemos aquí el IOMaster, ¿verdad? Esta es una queratometría automática, pero como les mencioné, pues también otros instrumentos que utilizamos en la actualidad pues ya traen estas medidas, ¿verdad? En cuanto a los principios teóricos, o bueno, los principios ópticos, que ya les voy a hablar sobre como tal la fórmula, ¿verdad? Esta se fundamenta en el estudio de la imagen de un objeto de tamaño conocido y está reflejada por la parte central de la superficie anterior de la córnea. La superficie corneal anterior va a actuar como un espejo convexo, generando una imagen virtual que es más pequeña que la real, y ese tamaño pues va a ser directamente proporcional al radio de curvatura. Entonces aquí vamos a hablar sobre la fórmula matemática que define el queratómetro, ¿verdad? Se obtiene a partir de la relación existente entre los elementos ópticos de un espejo convexo. Entonces la fórmula es esta. Entonces
los principios ópticos en los que se basa la keratometría, ¿verdad? Para poder calcular el poder corneal. Entonces tenemos ese gráfico que demuestra la córnea con su punto focal, ¿verdad? Y su centro, y tenemos un objeto situado delante de ella, que sería la flechita roja. Entonces vamos a trazar los rayos para ver cómo es que se forma la imagen de un espejo convexo. Entonces primero trazamos un rayo paralelo al eje que se va a reflejar aquí y su proyección va a pasar a través del foco. Trazamos un segundo rayo, ¿verdad? Que va a pasar por el centro y se va a reflejar sobre sí mismo. Y un tercer rayo va a pasar aquí también, y esa proyección va a pasar por el foco y se va a reflejar paralelo al eje. Entonces, para localizar la imagen vamos a utilizar la proyección del eje, que está pues paralelo. Entonces, cruzando los tres rayos, tenemos que se va a formar una imagen virtual derecha con respecto al objeto y es más pequeña. Entonces, una vez que tenemos nuestra imagen, vamos a ver cuáles son las medidas que nos interesan para la keratometría. Entonces, en primer lugar, una vez que tenemos nuestra imagen, vamos a ver cuáles son las medidas, ¿verdad? Tenemos la H, ¿verdad? Que sería el tamaño del objeto. H', que sería el tamaño de la imagen. La distancia D, que representa la distancia entre la imagen y el objeto. La distancia X, que representa la distancia del objeto al foco. Y la distancia focal, ¿verdad? Que vendría siendo representada por el radio dividida entre 2, ¿verdad? Como vemos ahí en la fórmula. Entonces, para la fórmula keratométrica vamos a utilizar estos valores, ¿verdad? Entonces, hago la esquemita para que pues entendamos de dónde vienen estas letras y cómo salen las fórmulas, ¿verdad? Entonces, como le mencioné, la keratometría toma la córnea como un espejo convexo. Entonces, H es el tamañ'o del objeto, H', tamaño de la imagen, D, la distancia entre el objeto y la imagen, la X sería la distancia del objeto al foco, y la F la distancia focal, que es la mitad del radio. Entonces, aquí vamos a mantener lo que son los rayos que van a ser importantes para desarrollar la fórmula keratométrica. Y lo primero es que vamos a desplazar el tamaño de la imagen, es decir, H', hasta esta zona de acá. ¿Verdad? Y esta pues podemos ver que mantiene su tamaño, ya que las dos líneas, tanto la celeste que vemos abajo y la de arriba, que es más azulita, pues estas son paralelas. Entonces tomamos en cuenta un triángulo grande que se forma, que tenemos este que les puse aquí, pues es formado por estas distancias ya mencionadas, y vamos a tomar un triángulo más pequeño azul, que es ese azulito marino. Entonces vemos que esos triángulos van a ser semejantes, es decir, que las relaciones entre las medidas de sus lados pues van a ser las mismas, ¿verdad? Y es así como podemos plantear estas relaciones de la fórmula que utilizamos en la keratometría. Aquí decimos que la relación entre H' y H va a ser igual a la relación entre la distancia focal y la distancia X, que vendría a ser parte del triángulo más grande. Entonces, asimismo reemplazamos lo que es, esa es la primera fórmula, ¿verdad? De ahí reemplazamos lo que es la distancia focal por el radio dividido entre 2 y nos quedaríamos con esa nueva fórmula, ¿verdad? Entonces, para continuar es importante recalcar que cuando el objeto se aleja, entonces la imagen se va a acercar más al foco, y esto va a hacer que la distancia D y X se aproximen, obteniendo casi el mismo valor. Luego con la fórmula vamos a reemplazar X por D, como vemos en la fórmula de abajo, ¿verdad? Ya que vemos que se pueden aproximar de cierta manera. Entonces la primera es la fórmula exacta, y la segunda, que es la de abajo, es la aproximada, pero es la que utilizamos como base para la fórmula keratométrica. Y de aquí despejamos pues el radio, y se obtiene a partir de la multiplicación de 2 por la distancia, es decir, la D, y por el tamaño de la imagen,
que es h', y sobre el tamaño del objeto, que es la h, que es como tenemos la imagen, que es la fórmula que tengo yo al final con el cuadrito. Entonces el radio va a ser directamente proporcional al tamaño de la imagen. Entonces la fórmula keratométrica va a quedar así, ¿verdad? Como estaba en la diapositiva anterior. Y de esta fórmula podemos sacar, ¿verdad? Que, bueno, en la keratometría se utiliza un objeto de tamaño conocido a una distancia determinada que se reflejan en la córnea como espejo convexo, formándose una imagen de tamaño h'. Estos son datos que se requieren para calcular el radio corneal. Entonces, entre menos distancia hay entre las imágenes, hay menos radio. Entonces, este es más curvo. Entonces, este lado es el que tiene mayor poder. Entonces, ya sea al vertical o al horizontal, cual sea que esté más curvo, es el que tiene mayor poder. Entonces, en él, por ende, va a tener menos radio. Hay mayor distancia entre las imágenes, ¿verdad? ¿Y por qué es importante sacar el radio dentro de la keratometría o para qué nos sirve, verdad? Entonces recordemos la fórmula de poder corneal, ¿verdad? Siendo aquí esta la que tengo aquí en este circulito, siendo P el poder corneal, N' el índice de refracción del segundo medio, N es el índice de refracción del primer medio y R es el radio de curvatura. Esta corresponde a la diferencia, ¿verdad? Entre, como ya les mencioné, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? Entonces, la diferencia entre los índices de refracción que separa la superficie que vamos a medir entre el radio de curvatura de la superficie. Esa fórmula pues se utiliza para cada una de las superficies de la córnea, tanto la anterior y posterior. Y la suma de ambos pues obtiene lo que es o nos da, ¿verdad? Lo que es el poder corneal total. Entonces, la superficie anterior tiene un poder positivo, mientras el posterior pues tiene un poder negativo, ¿verdad? Es decir, que va a restar el poder de la córnea. Entonces, bueno, aquí podemos decir que el poder de la córnea es de 42 a 43 dioptrías. Esto es a partir de que el radio anterior, ¿verdad? Y el radio posterior van a tener una diferencia de 1.1 a 1.2 milímetros. Entonces vemos que la fórmula de la superficie anterior parte a partir de que el índice de refracción de la córnea es de 1.376. Sin embargo, en la keratometría solamente mide un rayo, que vendría a ser el radio de la superficie anterior. Y si aplicáramos la fórmula, obtendríamos solo el poder de la superficie anterior. Pero nosotros lo que buscamos es el poder total. Entonces, para esto, pues la keratometría utiliza un índice de refracción arbitraria, o sea, uno menor, para poder contrarrestar el poder negativo de la superficie posterior. Entonces, aquí es donde podemos observar estas fórmulas que les tengo aquí, son tanto de la superficie anterior como de la superficie posterior. Y al final, al restar, pues nos da lo que es el poder total, ¿verdad? Que en este caso va de 42 a 43 dioptrías. Entonces, como buscamos el poder total, para eso es la keratometría, ¿verdad? Utiliza un índice de refracción arbitraria, es decir, uno menor, para poder contrarrestar el poder negativo de esta superficie posterior. Entonces, nuestra fórmula para poder hallar el poder corneal en la keratometría va a ser igual al índice de refracción arbitraria de la córnea menos 1, que es el índice de refracción del aire sobre el radio, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la interpretación clínica de la keratometría, ¿verdad? Pues importante hablar sobre lo que es una córnea normal. En este caso, K1 y K2 tiene que estar entre 41 y 47 dioptrías como tal, con un astigmatismo corneal menor de una dioptría. Eso es una córnea normal. Ahora, un astigmatismo que es regular es cuando la diferencia entre K1 y K2 es significativa, mayor de una dioptría, pero siempre sigue un patrón simétrico, ¿verdad? Es decir, con la regla, contra la regla, oblicuo. Ya un astigmatismo irregular es cuando las K no muestran un patrón regular, lo que nos puede indicar pues ya como tal un queratocono o si hay presencia de alguna cicatriz o degeneraciones corneales. Una córnea que esté muy plana, es decir, menor de 41 dioptrías, puede sugerir hipermetropía alta o un paciente que ha sido
se ha hecho una cirugía, ¿verdad?, refractiva o ya sea una enfermedad corneal como tal. Y cuando la córnea está muy curva, es decir, mayor de 47 dioptrías, podemos pensar en un queratocono o un ojo que es muy miope con una córnea muy curva. Entonces, las K representan las curvas corneales medidas en dioptrías o en radio de curvatura. Entonces, la K1, que es la K plana, o la K flat, que pues podemos verla siempre en inglés. Esta pues es la curvatura en el meridiano menos curvo de la córnea. Ahora la K2, que es la K curva o la STIP, es la curvatura en el meridiano más curvo. El astigmatismo corneal es la diferencia entre K2 y K1. Y el eje del astigmatismo es la dirección en la que ocurre la diferencia de estas curvaturas. Entonces, ¿cómo sacamos el astigmatismo? La fórmula es restando lo que es K2 menos K1. Recordando que el K1 pues, es el eje horizontal y el K2 el eje vertical. Entonces aquí les puse una imagen, ¿verdad?, sobre un ejemplo de una queratometría, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar lo que son las queratometrías, sería la R1 y R2. Entonces podemos observar las diferencias entre cada uno y de aquí pues sacar si podríamos sospechar sobre un queratocono o si no hay sospecha, ¿verdad? Dependiendo de estas curvaturas, que en este caso son las Ks, y también de la diferencia del astigmatismo, ¿verdad? Vamos a restar el K2 por el menos el K1 y así es como sacamos el astigmatismo. Dentro de los parámetros vamos a ver lo que es normal y anormal, ¿verdad? K1 y K2 normal, que sea de 41 a 47 dioptrías, entre las dos, ¿verdad? Cuando es anormal cuando está menos de 41 dioptrías, que sería una córnea muy plana, o mayor de 47 dioptrías, que sería una córnea muy curva. Entonces, en la diferencia entre las Ks, ¿verdad? Cuando es normal cuando es menor o igual a una dioptría entre las dos. Ahora, si es mayor de una dioptría, ya pues podemos pensar en un astigmatismo significativo. Y en cuanto al eje del astigmatismo, es normal cuando está entre 0 a 180 grados. Cuando hay ejes oblicuos, ¿verdad?, menor de 30 grados o mayor de 150 grados, estos pues ya pueden ser sospechosos de algo anormal. Entonces, en los casos donde la queratometría es crucial, pues como mencioné anteriormente, ¿verdad?, al inicio, pues esto lo utilizamos para el cálculo de la lente que vamos a utilizar en la cirugía de catarata. Esta para determinar la potencia, ¿verdad?, de esta. También para cuando queremos adaptar lentes de contacto, especialmente en pacientes que tienen queratocono o pues han sido sometidos a una cirugía refractiva. Cuando tenemos el diagnóstico de queratocono ya como tal, pues esto nos ayuda por medio de las K cuando son mayores a 47 dioptrías. Esto nos denota un astigmatismo irregular y pues nos sugieren un queratocono, ¿verdad?, significativo. Y pues posterior a una cirugía refractiva, ¿verdad?, para evaluar qué cambios han habido en esta curvatura de la córnea. Ahora les voy a hablar acerca de la paquimetría. Bueno, este es un procedimiento por el cual vamos a medir el espesor corneal. Esto lo medimos en micrómetros, ¿verdad? Esta es la distancia entre lo que es la superficie anterior, es decir, el epitelio, y la superficie posterior de la córnea, ¿verdad?, que es el endotelio. Más que todo es un indicador de la función endotelial, ¿verdad? Esto es lo que se ha estudiado últimamente y pues el método que más se utiliza, ¿verdad?, o el gold estándar es la paquimetría por ultrasonido, como lo podemos observar en la imagen, ¿verdad? Este es el que más utilizamos.
El valor promedio, ¿verdad? En una córnea sana es de 540, perdón, a 560 micrómetros. Entonces, las funciones de esto, pues aquí evaluamos lo que es el riesgo de glaucoma, obteniendo lo que es la presión intraocular real. También determina lo que es la aptitud para una cirugía refractiva. Diagnostica y monitorea lo que es el queratocono y también detecta lo que es un edema corneal, por ejemplo, en lo que son las diferentes distrofias, ¿verdad? Aún así, pues tenemos que tener en cuenta que al no poder verificar con exactitud lo que es este espesor corneal, ningún método paquimétrico, ya sea basado en principios ópticos o ultrasónicos, nos va a proporcionar un valor real con certeza, ¿verdad? Entonces, tenemos los tipos de paquimetría dependiendo de, de los sistemas que se utilizan, ¿verdad? Aquí parten las técnicas paquimétricas, ¿verdad? De acuerdo al principio físico, dependiendo de qué sistemas utilizamos, ¿verdad? Tenemos los sistemas ópticos, que son todas estas: la paquimetría óptica tradicional, el OCT del segmento anterior, la microscopía confocal, la microscopía especular, y los sistemas ultrasónicos, que son los más utilizados, ya sea solo para paquimetría, que es la paquimetría ultrasónica tradicional, el VM, y la paquimetría por ultrasonido VHF, que es de Very High Frequency. Entonces, vamos a hablar primero sobre los sistemas ultrasónicos. Tenemos la paquimetría por ultrasonido tradicional, que es una técnica rápida, sencilla, y utiliza una frecuencia de 10 a 20 MHz. Es un método paquimétrico gold standard, ¿verdad? Es de contacto manual entre lo que es la sonda y la superficie corneal, y la desventaja de esta es que tiene una baja precisión por los cambios en el estado de hidratación corneal. Bueno, dentro de pues tenemos un equipo aquí, por ejemplo el PulseScan, como el que vemos en la imagen, ¿verdad? Este es muy frecuentemente utilizado, ¿verdad? Pues se puede movilizar de un lado a otro, útil para cuando se hacen cirugías en diferentes lugares y pues hay que transportarlo, ¿verdad? Ahora la biomicroscopía ultrasónica y paquimetría por ultrasonido VHF, ¿verdad? Usa una frecuencia entre 50 a 70 MHz. Son técnicas, bueno, utilizan un método de inmersión, ¿verdad? Por un medio transmisor, que ya sea acuoso o gelatinoso, ¿verdad? Como lo que es, por ejemplo, la metilcelulosa, que es la que se utiliza normalmente. Y esta pues se interpone entre lo que es la sonda y la superficie corneal. Permiten realizar paquimetrías de cada una de las capas corneales, lo cual pues resulta útil a la hora de analizar el espesor lamelar, más que todo en pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva. Una de las ventajas de esa pues es que la necesidad de tener este medio transmisor, ¿verdad? Como la metilcelulosa que les mencioné, pues lo que conlleva el riesgo de erosionar la superficie corneal durante la prueba. Y aquí tenemos uno de los equipos de este tipo, ¿verdad? Que es la biomicroscopía por ultrasonidos, como este BME, ¿verdad? Que es un dispositivo, ¿verdad? Desarrollado por MEDA, que es una empresa china. Y tenemos también la paquimetría ultrasónica VHF, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la imagen, pues este es la biomicroscopía, ¿verdad? Desarrollado por este MEDA Company. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas ópticos. Tenemos primero la paquimetría óptica tradicional. Pues esos son dispositivos adheridos a la lámpara de hendidura, como vemos en la imagen aquí que les puse. Esta se adapta a la lámpara de hendidura, ¿verdad? Entonces no se observa muy bien como tal, pero solamente se adapta, ¿verdad? Permite que el médico pues alinee la superficie anterior y posterior de la córnea mediante un principio de división de la imagen o image doubling, de manera que pueda estimarse el espesor corneal. Entonces,
esta imagen que tengo aquí es pues un paquímetro Hackstride, porque es el que se adhiere, ¿verdad?, a la lámpara de hendidura. Bueno, a pesar de que la paquimetría óptica es un método sencillo, pues que no requiere el contacto con la superficie corneal, la precisión de la medición va a depender bastante de la habilidad del médico, ¿verdad? O de la persona que va a realizar la medición, ya que pues su funcionamiento es más que todo manual, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la microscopía especular, ¿verdad? Este permite calcular el espesor corneal mediante el cálculo de la distancia entre el enfoque de la cara anterior y posterior de la córnea. La ventaja de esta, pues, es la posibilidad de realizar contajes endoteliales y simultáneos, ¿verdad? Porque como sabemos, pues, esto es la información que nos da la microscopía especular. Pero, pues, aparte de eso, pues, algo extra que nos da es la paquimetría, ¿verdad? Entonces esto va agregado a, a un solo, en este estudio, pues un solo, nos da eh, varias medidas, ¿verdad? No solo la paquimetría. Entonces, actualmente existen en el mercado dos sistemas diferentes de microscopía especular, según requieran o no el contacto con la superficie corneal para realizar la medición. Entonces tenemos el Tomei, ¿verdad?, que este es de contacto, como vemos en la primera imagen. Este proporciona valores significativamente mayores que la paquimetría por ultrasonidos. Y el Topcon, ¿verdad?, que es la que tenemos, la que les puse abajo, pues no requiere el contacto con la superficie corneal y tiende a proporcionar valores significativamente más bajos. En cuanto a la paquimetría asociada a sistemas topográficos, pues como bien lo dice, ¿verdad?, son paquimetrías o mediciones que ya vienen agregadas a lo que es un topógrafo, ¿verdad? Proporcionan datos simultáneos de topografía, elevación corneal y paquimetría en diferentes localizaciones de la córnea, y lo cual resulta útil, ¿verdad?, más que todo en cuanto a los procedimientos de cirugía refractiva. Entre los sistemas topográficos, pues tenemos los que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema Pentacam, que es el Oculus, también el sistema Orscan, entre otros que existen en la actualidad, ¿verdad? El sistema Orscan, a diferencia del Pentacam, tiende a calcular un espesor corneal alrededor de 30 micrómetros, mayor que la paquimetría ultrasónica. En cuanto al OCT de segmento anterior, este permite realizar paquimetrías mediante el principio de interferometría infrarroja y proporciona medidas del espesor corneal inferiores a la paquimetría ultrasónica. Entonces, la ventaja de esa es que analiza el espesor de las diferentes capas de la córnea, tiene la posibilidad de medir el espesor corneal independientemente de la existencia de opacidades corneales, ¿no? Importante esto, y aporta imágenes en alta resolución que permite realizar mediciones repetidas en la misma porción de la córnea. Entonces tenemos aquí la imagen, ¿verdad?, de lo que es este OCT de segmento anterior, que es este Carl Zeiss, que pues creo que pues todos estamos muy familiarizados con ¿verdad? O lo hemos visto. La reflectometría óptica de baja coherencia, permite calcular el espesor corneal a una frecuencia máxima de 20 Hz utilizando una luz en el espectro infrarrojo. Presenta el potencial para realizar análisis del espesor corneal capa por capa, ¿verdad? Y dentro de pues tenemos igual el paquímetro Hackstride, ¿verdad? Pero pues de reflectometría óptica de baja coherencia. Bueno, en cuanto a la microscopía confocal, actualmente existen dos sistemas de microscopía confocal según dispongan de uno o varios puntos de iluminación. Bueno, en ambos casos es posible medir el espesor corneal a través del enfoque que se obtiene, ¿verdad? Aunque la precisión en la medida está limitada por el movimiento de la córnea durante la exploración, ¿verdad? Eso ya es por el paciente que no esté colaborando. La ventaja de esta es la posibilidad de analizar en alta resolución el tejido corneal, permitiendo cuantificar el haze o la opacidad, ¿verdad?, corneal, o las posibles alteraciones corneales a nivel celular.
Entonces tenemos estos equipos, ¿verdad? El Confus Scan, que son sistemas que permiten estabilizar el movimiento del globo ocular, facilitando la exploración y por ende pues mejora la precisión de la medida. Y el HRT3 o Heidelberg Engineering Inc. pues es quien eh, lo, 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 lo fabrica, ¿verdad? Permiten calcular, que es el que tengo aquí en la imagen, permite calcular el espesor corneal mediante el enfoque, aunque pues posee baja precisión en la medida como consecuencia de los movimientos oculares durante la exploración, diferente al primero que les mencioné, ¿verdad? Como inconveniente, pues cabe recordar de que es una técnica de contacto que además requiere más tiempo para su realización que otras técnicas y pues también presenta una baja penetración a través de opacidades corneales, ¿verdad? En cuanto a la interferometría por láser Doppler, es un método paquimétrico que no requiere el contacto con la superficie corneal, no permite la paquimetría por capas y no es confiable a la hora de calcular el espesor corneal periférico. Y pues es un método preciso que además permite calcular la longitud axial. Entonces aquí tenemos los tipos de paquimetría, por lo menos los más utilizados, ¿verdad? Con sus ventajas e inconvenientes o desventajas, ¿verdad? En cuanto a los ultrasonidos, ¿verdad? Este es el gold estándar, es el más común, pero pues tiene baja precisión si hay edema. El VM, pues este mide capa por capa, ¿verdad? Esa es su ventaja. Y pues el inconveniente o la desventaja es que tiene un riesgo que puede erosionar la córnea por su contacto, ¿verdad? El que está asociado a la lámpara de hendidura, ¿verdad? O que se agrega o se adhiere a la lámpara, es su ventaja pues es que es simple y rápida, pero pues esto depende también de las maniobras o qué eh, tanta práctica tenga la persona que lo realiza, ¿verdad? La microscopía especular, pues además de que nos da la paquimetría, ¿verdad? Pues también nos proporciona lo que es el contagio endotelial. Y pues de la desventaja es que si es de contacto, pues hay riesgo de erosión corneal. El que está asociado a topógrafo corneal, de igual manera, ¿verdad? La ventaja es que pues, nos proporciona también información sobre la topografía, pero pues se menciona que es de baja precisión cuando está relacionado a pacientes sometidos a cirugía refractiva. En cuanto a tomografía óptica de coherencia, ¿verdad? O el OCT, pues esta, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Es útil si hay opacidad corneal, esa es su ventaja, pero pues hay una variabilidad entre diferentes aparatos, igual que la reflectometría óptica de baja coherencia, ¿verdad? Y la microscopía confocal, esta cuantifica el haze, pero pues tiene baja precisión si hay opacidad corneal. Y por último, la interferometría por láser Doppler, su ventaja es que mide la longitud axial, pero pues hay muy poca experiencia sobre esto. Bueno, para hablar sobre los valores normales y anormales, ¿verdad? Tenemos, bueno, en cuanto a la paquimetría central, que es el valor clásico, tenemos lo normal, ¿verdad? Es entre 500 a 560, aunque pues específicamente puede ser de 540 a 560 micrómetros. Una córnea delgada, vamos a pensar en esta cuando tiene menos de 500 micrómetros. Una córnea gruesa va a ser cuando tiene mayor de 560. ¿Cuándo vamos a sospechar de queratocono? Cuando tenga menor de 480 micrómetros y ya un queratocono como tal podemos deducirlo cuando ya tiene menos de 400 micrómetros, ¿verdad? Y pues en cuanto a las diferentes regiones de la córnea, en el centro pues es más delgada, la periferia es más gruesa e inferior pues es ligeramente más delgada que la superior. En cuanto a su funcionalidad, ¿verdad? Como mencioné al inicio, las funciones, entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. En cuanto al estudio de la función endotelial, ¿verdad? Pues como sabemos, el endotelio lo que hace es que regula la dilatación del estroma. Por ende, nos regula también lo que es la transparencia corneal.
Aquí una alteración de la función endotelial va a desencadenar un edema corneal, entonces va a aumentar el grosor de la córnea. Aquí el estudio de la función endotelial ha sido una de las aplicaciones clínicas más importantes de la paquimetría. Entonces, se ha documentado una variación diurna en los valores paquimétricos, tanto en las córneas sanas como en los pacientes con distrofias. Por ejemplo, siendo el espesor corneal mayor al levantarse después del sueño. Luego de 2 a 3 horas, pues el espesor va a empezar a estabilizarse, ¿verdad? Disminuyendo de 10 a 20 micrómetros. Y el espesor corneal va a ser menor en pacientes con ojo seco. Esto pues se puede explicar por la variación paquimétrica diurna, por lo que es la película lagrimal y el ambiente exterior. En cuanto a la evaluación del glaucoma, ¿verdad? Esta es clave en la presión intraocular porque una córnea delgada puede subestimar la presión real y una córnea gruesa puede sobreestimar la presión real. Entonces, cuando la variación del espesor corneal central es muy grande, la precisión del valor de la presión intraocular obtenida, por ejemplo, mediante la tonometría de Goldman, puede verse afectadas. Entonces, en córneas de mayor grosor de lo normal, la tonometría de Goldman tiende a una sobreestimación de la presión, es decir, que da una estimación que está por encima de la cantidad correcta. Y por el contrario, en córneas de menor grosor, ¿verdad? El tonómetro tiende a infraestimar la presión real, es decir, que va a dar una estimación que está por debajo de la cantidad correcta. Entonces, así es como tenemos que corregir la presión según la paquimetría. Entonces, si la paquimetría dice que es menor de 500 micrómetros, entonces para corregir la presión hay que aumentar 2 o 4, ¿verdad? Para que sea la PIO real, que es más fácil, en teoría sería más alta. Si la paquimetría está entre 500 y 560, pues no hay corrección, ¿verdad? Ahora, si es mayor de 560, restamos, ¿verdad? A este número, menos 2 a menos 4 milímetros de mercurio para tener la PIO real, que sería más baja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una PIO de 18 milímetros de mercurio y una córnea que tiene 480 micrómetros, la PIO real sería, le tendríamos que agregar, porque es de 480, aquí tendríamos que agregar más 2 o más 4, entonces sería más o menos la presión de 20 a 22 micrómetros, aumentando el riesgo de glaucoma, ¿verdad? Hay varios estudios, por ejemplo la Ocular Hypertension Treatment Study, que esta pues identificaron que el endotelio central es pues un factor de riesgo, ¿verdad? Importante o independiente para el desarrollo del glaucoma primario de ángulo abierto en pacientes que pues presentan hipertensión ocular. Y las córneas de menor espesor pues son las de mayor riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora sobre la cirugía refractiva, ¿verdad? La paquimetría pues es una de las pruebas más relevantes tanto en el pre como en el postoperatorio de estos pacientes que son intervenidos en cirugía refractiva. Entonces, aquí hablando sobre el LASIK, ¿verdad? Determina aquí si hay suficiente córnea residual después del corte del flap, ¿no? Entonces, en el espesor mínimo post-LASIK, aquí lo ideal es que sea de 250 micrómetros del lecho estromal residual. Entonces, en cuanto a criterios de seguridad, cuando la córnea es delgada, ¿verdad?, que tiene menos de 500 micrómetros, aquí hay un riesgo de ectasia post-LASIK. Ahora, si el lecho post-LASIK es menos de 250 micrómetros, aquí no hay que realizar LASIK. Entonces aquí vamos a decir que pues la mejor opción para este paciente es realizarle un PRK o un SMILE, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una paquimetría de 490 micrómetros y se planea un flap de 120 micrómetros, entonces hacemos la diferencia, ¿verdad? Y dependiendo de cuánto nos salga, si sale, por ejemplo, 290 micrómetros, es seguro para LASIK. Si el cálculo es menor de 250 micrómetros, hay un riesgo y se debe considerar otro procedimiento que no sea LASIK, ¿verdad? Ya sea PRK o SMILE. Bueno, en el diagnóstico de queratocono y ectasias corneales, ¿verdad?
Pues el queratocono es lo que causa un adelgazamiento progresivo de la córnea, especialmente en la parte inferior. Entonces tenemos aquí criterios de sospecha, que es la paquimetría y su relación superior e inferior, pues enfocado en lo que es el pentacam. Entonces, según el grado, ¿verdad? De queratocono, si es leve, va a presentar de 450 a 500 micrómetros. Si es moderado, de 400 a 450. Si es menor de 400, ya es un queratocono avanzado. Y si tiene menor de 350, ya podemos decir que es un queratocono severo, ¿verdad? En casos ya avanzados, o incluso, bueno, ya severo, pues ya sería prácticamente un paciente que necesitaría un trasplante de córnea. Pero en casos avanzados, pues puede requerir lo que es cross-linking o pues los anillos intracorneales. En cuanto a por último, la interpretación clínica rápida, ¿verdad? Pues dependiendo de la situación, si es normal, ¿verdad? Significa que va a tener la pequimetría entre 500 a 560 micrómetros. Entonces es una córnea sana. Si está delgada, menor de 500, es una córnea delgada, fisiológica o queratocono leve, ¿verdad? Aquí pues, en este caso, ¿verdad? Si es menor de 500, se debe evaluar mediante topografía o tomografía corneal, ¿verdad? Para diferenciar si es fisiológica o si hay una patología como tal. Si es muy delgada, va a estar entre 400 a 400 micrómetros y ya es una sospecha de queratocono. Extremadamente delgada, menor de 400, ¿verdad? O incluso de 450. Es un queratocono avanzado, entonces hay un riesgo de ectasia. Y cuando está engrosada, ¿verdad? Que es mayor de 560, ya al revés, o mayor de 580. Aquí pues ya podemos pensar en un edema corneal, ya sea por una distrofia o una queratopatía bulosa, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la paquimetría, clave en la oftalmología para el uso de evaluar el riesgo de glaucoma mediante la presión intraocular real, determinar lo que es la cirugía refractiva, ¿verdad? El mínimo de 250 micrómetros de lecho residual, diagnosticar y monitorear el queratocono y para detectar también si hay edema, por ejemplo, en diferentes tipos de distrofias.